maravilloso mundo del disco de vinilo. Les saluda su amigo Rodney Monge y para mí es un placer estar aquí con ustedes en un video más. El maravilloso mundo del disco de vinilo. ¿Por qué es tan maravilloso? ¿Por qué un formato tan antiguo se mantiene vigente hasta nuestros días? ¿Por qué un soporte analógico sobrevive en medio de la tecnología digital cada vez más compacta, cada vez más fácil, cada vez más portátil? Las preguntas son muchas. Las respuestas también. Hay tantas preguntas como respuestas, tantos detractores como favorecedores. Pero para entender un formato hay que entender su evolución. El disco de vinilo es creado por Columbia Records allá por 1948, presentado a principios de ese año. Y realmente desde que el disco LP vio la luz se convirtió en un éxito completo y total en los hogares. Ya no era necesario tener aquellos grandes álbumes con un montón de discos de 78 revoluciones. El disco de larga duración era capaz de almacenar hasta 12 temas, algo que por aquellos años era imposible de hacer, al menos hogareñamente hablando. Pero, ¿cómo evolucionó el disco de vinilo? ¿Realmente evolucionó o desevolucionó? En nuestros días los discos de vinilo nuevos eh, se venden en 180 gramos, muchos en 180 gramos, aunque la calidad de grabación, indiferentemente, el disco tiene que estar bien masterizado, bien trabajado, porque si el vinilo puede ser grueso, pero si la masterización, el volumen es malo, el sonido no va a estar a la altura. Y realmente sí, los primeros discos nacieron en 180 gramos. Y para esa muestra les tengo este disco de Columbia Records de la década de 1950, precisamente 1950. Vemos este disco original de época, o al menos de aquellos años. Pueden ver el grosor, la dureza del vinilo. Este es un disco que a pesar de sus 75 años, sigue estando en perfecto estado. Se reproduce, se escucha excelente y está como un tiro. Nunca se ha doblado, claro, se ha cuidado como debe de ser. Ha pasado por muchos tocadiscos, desde las consolas hasta los actuales tocadiscos. Y bueno, sí evolucionó, pero Columbia proponía este. RCA proponía el disco de 45 revoluciones, el que se hizo famoso en las sinfonolas y en las rocolas. El formato que triunfó en el hogar. Pero bien, revisando un poquito por acá, viendo que se me fue un poco atrás, vamos a ver acá. Los discos de 45, especialmente los RCA Victor de los 50, como este, ahí mejor, eran discos que podemos apreciar la evolución del disco de 45. RCA al principio decía que la grabación debía realizarse lo más hacia la parte, hacia la punta, hacia el borde del disco, para evitar el error tangencial. Por aquellos años, la RCA decía que esta zona era la zona de error y que grabar hasta el final deterioraba el sonido grandemente, los errores tangenciales de los diferentes brazos y de las agujas de aquellos años, que con la llegada de los japoneses y los nuevos cartuchos eso se redujo mucho y el disco evolucionó hacia una forma diferente. Aquí tenemos otro también de la década de los 50. Y ustedes podrán apreciar que los discos de los 50 de la RCA, todos tenían la grabación con énfasis al borde y tenían una gran parte en su zona de salida. Ahora bien, el nombre de las partes del disco es muy fácil. El borde es la zona de entrada, zona de reproducción, zona de salida o zona muerta, etiqueta. Galleta solo se llama cuando el disco va a ser prensado, por lo tanto está la zona de etiqueta.
Aún estos discos fueron excelentes. Hacia 1958, con la llegada de la reforma de la RIAA, se estandarizaron los productos. Muchos hablan por ahí que la RCA pues tenía gente acomodada en el gobierno norteamericano que ajustaron las normas a favor de la RCA. Este disco de vinilo, después de 1958, Columbia los dejaría de fabricar. Este es un disco legítimo de 180 gramos. Generalmente de ahí hacia adelante Columbia fabricaría discos de 150, 130, 120, dependiendo de la línea y de la planta donde se prensase. Sin embargo, la tecnología de Columbia siempre fue muy pareja, muy uniforme a lo largo de los años, y si uno revisa los discos tanto de Columbia como posteriormente de CBS, nos vamos a dar cuenta que tenían una excelente calidad de prensaje. Vamos a guardar este por acá en su funda. Bien. Pero los años pasan. Llegó 1960, el estéreo se estandariza, las grabaciones evolucionan, llegan nuevas marcas, otras empresas se integran, como que el asunto del disco se democratiza y ya no solo son Columbia, RCA, Capitol, Odeon, sino que aparecen compañías regionales que comienzan a prensar sus discos, como Discos Fuentes en Sudamérica, Colombia, Codiscos, acá en Centroamérica, Indica, Dicesa, sin fin de empresas, Dideca. Aquí les presento un disco fabricado en Nicaragua por Sonido Industrial, que era representante de Odeon. Esta marca Orbe era una marca propia de ellos. Aquí vemos otro disco de muy buen... Generalmente estos discos hechos en Nicaragua todos tenían una pasta, un vinilo bastante bien hecho y eran de más o menos 150 gramos. No eran ya tan gruesos, pero seguían siendo bastante robustos. Este disco es del año 1962. Curiosamente, la evolución de los discos de vinilo hacia la década de los 70, después ya que la RCA en 1968 inventara el vinylite y las primeras prensas de discos completamente computarizadas o electrónicas, comienzan a nacer los discos de vinilo super delgado o vinylite. Aquí vemos este disco de la empresa Codiscos hecho en Colombia, el cual albergaba hasta eso, 7 canciones por lado, algo que nunca se había hecho hasta la fecha, al menos obteniendo un buen resultado en nuestros lados, Sudamérica y Centroamérica. Yo creo que ya en Norteamérica habían varias versiones de discos de prensajes con hasta 8 canciones por lado. Eh, a finales de la década de los 60, Discos Fuentes lanza sus famosos 14 cañonazos, lo cual requería que el disco estuviera 7 canciones por lado. Sin embargo, después aquí vemos la competencia de la empresa rival Codiscos. Este es el disco del año, este corresponde a 1975 y un vinil muy muy delgado. El disco está en perfecto estado, valga la redundancia. Pero aquí volvemos a lo mismo. Mucha gente dirá, mira, el vinil delgado es el problema. Yo diría que no. A pesar de que este vinil en un tornamesa de baja calidad puede crear mucha resonancia, en un en un tocadisco de alta calidad, lo más problemático, se darán cuenta al reproducirlo, es que tiene 7 canciones por lado y la mayoría son temas que exceden los 3-4 minutos. Entonces el surco es más fino y con ello se pierde volumen. El disco suena más bajito. Y tiene la otra problemática, que es más fácil que un arañazo le provoque daños. Entonces, nos vamos a dar cuenta que el vinilo delgado quizás no era el problema. El principal problema, el principal problema era la grabación. Estos discos solo se lanzaron así, generalmente las líneas estándar eran de 6 temas por lado.
La crisis de la gasolina y el combustible y petróleo en los años 70 hace que el vinilo incremente de precio radicalmente. Hacia la década de los 80, los discos aumentaron de precio hasta un 30% más. A la llegada del disco compacto, el vinilo parecía ser un formato demasiado caro de producir y sigue siéndolo, no es nada barato de producir. Ahora, ¿qué es el encanto? Porque, digamos, el formato analógico, al ser un formato físico, entre más temas tenga, menos calidad de sonido o menos volumen va a tener. Esto dificulta especialmente para los aparatos que tienen un amplificador débil o de baja calidad. Por ejemplo, reproducir un disco de estos en un tocadisco de valija es una odisea y una experiencia nada agradable. Y para ir terminando con la evolución de los discos, aquí vemos cómo los discos años después ya se pierde el miedo y se comienza a grabar más hacia el centro. Pero eso es porque los reproductores mejoraron grandemente el funcionamiento. A la llegada de 1960-1973, los japoneses, especialmente ellos, hicieron una gran cantidad de mejoras que superaron por mucho los viejos reproductores que la RCA tenía y que la misma Columbia había desarrollado. Los brazos en S, la llegada de las puntas elípticas, superaban las viejas puntas de cerámica que usaban los viejos tocadiscos insensibles y ruidosas. Entonces el vinilo tuvo una nueva brillantez. Desgraciadamente esa brillantez no era para todo mundo. Y los tocadiscos más caseros seguían teniendo grandes problemas de reproducción de sonido con calidad. Por eso al llegar el disco compacto simplemente arrasó por la brillantez, porque el disco compacto estandarizó una calidad de sonido donde privaría siempre, donde va a primar siempre la claridad y la libertad de ruido. Eso es lo que el disco compacto triunfó. Pero en estos días donde el vinilo ha regresado, la gente ha tenido acceso a mejores tocadiscos, la tecnología está más al alcance, la gente está más informada y puede disfrutar más del vinilo sin los problemas de antaño. Esa es una gran realidad. Una de las cosas que para mí ha hecho triunfador al disco de vinilo de nuevo ha sido la información. Las nuevas generaciones tienen internet, saben cómo calibrar un tocadisco, conocen las limitaciones del disco y lo tratan como tiene que ser. En antaño muchas veces la gente compraba aparatos de forma desinformada y tocadiscos que eran de baja calidad o incluso los famosos que eran universales 3378, la gente reproducía los discos de vinilo microsurco con una punta 78 gastándolos para siempre. Todo eso ha cambiado y creo que la información, la era de la información y al final la era digital donde nada es tangible, donde ya usted no tiene nada aquí en las manos, o sea, ya un álbum ya no está en tus manos, ya no tienes el olor típico del vinilo ni el disco compacto, nada. Creo que por eso el disco de vinilo ha regresado triunfante, porque nos recuerda que nosotros los seres humanos, al final de cuentas, somos analógicos. Necesitamos tener cosas, necesitamos tocar, necesitamos mover. Toda nuestra vida es analógica y que la tecnología digital deja un vacío en ese aspecto. En fin, el disco maxi vinil, vinilite, desaparecieron. Para este regreso del disco, el del long play o del disco de vinilo, del 2013 hacia adelante, las nuevas prensas se fijan en la calidad. Discos hechos en Polonia que son de excelente calidad porque las fábricas en Polonia nunca cerraron. Después, la prioridad del grosor es 180 gramos. Hay que darse cuenta que los discos gruesos permiten mayor durabilidad y son menos delicados a los cambios de temperatura, son menos factibles a los daños del transporte por el calor y por los golpes, aunque un fuerte golpe lo puede partir de todos modos.
Hoy en día los prensajes son más depurados. Te meten cuatro o cinco canciones por cada lado del disco, haciendo que el surco sea lo suficientemente amplio para que tenga un rango dinámico óptimo. Los discos con 7 14 temas son casi inconseguibles. Yo creo que tengo por ahí un disco que tiene 8 temas por lado, y lo cual no suena mal, pero el volumen es muy bajo, el rango dinámico es muy plano. Y así las grabaciones pues ya no tenían mucho sentido. Más cuando se querían aquellos años, en la década de los 80 los discos evolucionan en muchas prensas donde todavía no había la tecnología del CD. Lo que se hacía era que si el disco compacto salía con 16 temas, se lanzaba un long play con 8 temas por cada lado para intentar igualar. Después ya cuando las compañías discográficas decidieron apoyar el disco más de lleno, el CD, comenzaron a lanzar los famosos LPs de 12 canciones y te vendían un CD donde decía bonus track, 2 temas adicionales, bonus track, 4 temas adicionales. Aquí tengo uno de mis más recientes, en disco de 180 gramos, la colección de la música de la saga de James Bond. Y podemos ver los discos, están muy bien trabajaditos. Ujú. Bien, es un excelente disco. Los discos fueron prensados en Norteamérica. Cabe aclarar que el prensaje norteamericano no está tan depurado como en antaño y que algunas fábricas parece que están aprendiendo a usar los sistemas de nuevo. Pero bueno, ¿cuánto durará esta moda? No se sabe. Mucha gente creía que iba a ser algo pasajero, algo nostálgico, pero la realidad ya lleva más de 12 años de arranque y sigue hacia arriba. Creo que mientras que las empresas no especulen ni comiencen a cobrar precios desaforados, el formato va a crecer. El día que comiencen a desaforarse y a cobrar dinero inmenso, mucho dinero por cada edición, pues van a perder el negocio. Lo cierto es que usted compra un disco y usted sabe que ese disco, si se cuida, va a durar más que usted. Muchos de los discos que están acá ya han pasado por 2, 3 generaciones. Entonces, imagínate. Es otra ventaja del disco de vinilo que incluso ya ha demostrado que es más durable que el disco compacto en cuanto a término de años. El disco compacto se oxida, la capa de aluminio se daña y se perfora y termina pues perdiéndose la grabación. Para recapitular, para recapitular y en retrospectiva, pensando, bueno, los tocadiscos siguen siendo caros, es más barata el streaming, pero creo que no hay mejor experiencia que sentarse, poner un disco y escucharlo plácidamente. Esos son los placeres de la vida que no hay que dejar que se pierdan. Es como disfrutar de un buen vino. Un buen vino y un buen disco es una experiencia inolvidable. Es una experiencia que jamás se olvida y que los que la hemos vivido sabemos que vale la pena conservar. Porque la música se hizo también para escuchar, no solo para oír en audífonos, en el metro, en el tren, en el bus, sino también para disfrutarla. Y la mejor manera de disfrutarla es con un buen sistema estéreo, un buen tocadisco y un buen disco. Puede ser CD también, ¿por qué no? La calidad hay que disfrutarla, hay que degustarla, como el buen vino, como la buena comida, hay que degustarla, no solo tragársela,
Por eso es que hoy en día tenemos música tan mala, porque es música solo para tragar, no para degustar. Si enseñamos eso a las nuevas generaciones, definitivamente en el futuro quizás volvamos a tener música de calidad para todos los gustos. Por lo pronto, eso ha sido todo. Me despido y hasta otro video en maravilloso mundo de los discos de vinilo. Muchas gracias. Su amigo Rodney Monge se despide.